¿Quieres una película? No, le Bueno, buenas tardes. Yo soy Karina Jiménez Ayón y les voy a presentar el tema de pancreatitis aguda. Bueno, hoy vamos a ver el tema de pancreatitis aguda. Este es el índice de contenido. Vamos a ver desde definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, las implicaciones en el diagnóstico, así como las escalas que se deben de calcular, el tratamiento, complicaciones, conclusiones y a lo largo de la presentación un caso clínico. Primero vamos a iniciar definiendo qué es pancreatitis aguda. Tal cual es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que puede ser una afectación local, o sea, del tejido tal cual pancreático o de los sistemas orgánicos remotos. Esto quiere decir que puede localizarse o puede incluso extenderse a otros sistemas. Los criterios diagnósticos implicados en la revisión de Atlanta revisada, pues en la clasificación de Atlanta revisada, perdón, requieren 2 de 3. Clasifica 3 criterios. Para hacer el diagnóstico, entonces, requerimos tener presentes 2. El primero es dolor abdominal característico, que es epigástrico, que es transficiante y que es irradiado a la espalda. El segundo criterio es lipasa o amilasa sérica, que eleva más de 3 veces el límite superior normal. Hay que tomar en cuenta que la presencia de estos dos criterios, tanto el clínico como el bioquímico, pueden realizar el diagnóstico, sin requerir necesariamente que esté la presencia del tercer criterio, que es hallazgos característicos en imagen, ya sea por tomografía, por resonancia o por ecografía. Hay una cuestión importante a considerar aquí. A veces la amilasa se ha identificado como que su presencia sola no puede tal cual incluirse en un diagnóstico bioquímico de la pancreatitis aguda por varios factores. Algunos dicen que pues, el hecho de que la amilasa haga una reducción en caso de que la pancreatitis ya lleva tiempo de progresión, o el hecho de que la amilasa, por ejemplo, esté probablemente normal en una pancreatitis que es por alcohol o por hipertrigliceridemia, pues hay como esos factores que hacen que de repente se le reste un poquito de importancia, pero hay que ver en este caso la sensibilidad y la especificidad que tiene cada una. Entonces, verdaderamente la amilasa sola no es confiable por baja sensibilidad y especificidad y siempre se prefiere la lipasa, pues en el caso de que veamos su sensibilidad y su especificidad, podemos ver que en realidad no varían tanto y de que las cifras que se tienen, por ejemplo, para la lipasa, que es como que la que se asocia más a hacer el diagnóstico, tiene una sensibilidad de 79 a comparación de la amilasa, que tiene una sensibilidad de 72. Y en el caso de la especificidad, tiene una especificidad la lipasa de 89 y una especificidad la amilasa de 93. Entonces, las cifras en general son muy similares, pero sí deben de tenerse a consideración los factores que ya les mencioné previamente. Es importante considerar las fases de la enfermedad que se van a presentar. Hay 2 fases en las que se puede clasificar, que es temprana y tardía. La temprana abarca la primera semana y la tardía es mayor a una semana. La temprana está denominada tal cual por la presencia del CIRS y del fallo orgánico. En el caso de la tardía, ya está categorizado, ya está tiene como características las complicaciones tanto locales como una persistencia de este fallo orgánico, que en la primera se va a delimitar o puede delimitarse este fallo y en la tardía, pues este fallo continúa o se perpetúa. En el caso de los tipos morfológicos, la mayoría de nuestros pacientes van a estar en este porcentaje, que es del 80 al 85%, con una pancreatitis intersticial edematosa.
que es tal cual una inflamación aguda del parénquima, pero sin la presencia de necrosis. Y en el caso de la del 15 al 20%, que ya involucra necrosis, pues son los casos que son más graves o que tienen mayor severidad. ¿Por qué es importante esto? Porque la epidemiología mundial ha manifestado o se ha identificado un incremento anual del al 5% de admisiones hospitalarias debido a pancreatitis aguda. La incidencia está en 3.4 a 73.4 casos por 100.000 habitantes a nivel mundial. Entonces, si bien la mortalidad ha disminuido debido a que tiene un mejor modo de las características críticas que presentan estos pacientes o que pueden llegar a presentar estos pacientes, si bien esto ha disminuido, en realidad la incidencia continúa aumentando. Por ende, el impacto endémico siendo importancia de gran relevancia. Entonces, el manejo a nivel temprano o el manejo temprano de esta enfermedad es, es importante a considerar en parte por epidemiología. Vamos a iniciar con un caso clínico. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Inevitable que haga 170, cardíaca 112, respiratorio 22, temperatura 39, respiración 100 y un eje 32, exploración abdomen distendido, doloroso la palpación generalizada, ruidos y horarios de laboratorio de ingreso y pasa a los 1100 unidades de registro, límite superior normal 160, enlaza a 850 unidades de registro, hematopoiesis, BUN de 28, creatinina de 1.1, glucosa de 160, que mantiene los 5%. Gravedad inicial, ecografía abdominal, reporta estación hepática moderada, vesícula biliar de pared inicial, tolero por 4, páginas aumentadas de tamaño, recuentos y proyecciones. Aquí, ¿cuáles criterios de la clasificación revisada de Atlanta tendría el paciente? El dolor. Ok. Ahora vamos con una pregunta. De acuerdo con los hallazgos del laboratorio y la evaluación inicial, ¿cuál es la etiología más probable de este episodio? Ajá. Sería la C, que es pancreatitis por hipertrigliceridemia. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta este caso clínico que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. Aquí, bueno, en cuanto a la etiología, es importante resaltar que la litiasis biliar abarca la mayoría de los casos, de 40 a 70%, y es pues prácticamente la causa más frecuente. Por eso es la importancia de realizar un ultrasonido abdominal a los pacientes que presenten un cuadro de pancreatitis aguda, porque es altamente probable que se deba a una etiología biliar. Entonces, el ultrasonido de hígado y vías biliares podría apoyar al diagnóstico. En el caso de la segunda causa más frecuente es el alcohol, que va desde un 25 a un 35%. Y como tercera causa tenemos la hipertrigliceridemia, que va por niveles mayores a 1000. En el caso de otras etiologías, por ejemplo, están los tumores pancreáticos. Y pues hay que considerar que las etiologías pueden ser múltiples. Se debe a muchísimas causas, pero entre las de relevancia también se encuentran los fármacos, que abarcan aproximadamente un 3.6 de los casos. Los de alto riesgo, entre los de alto riesgo hay que tomar a consideración la azatioprina y el ácido valproico. Y también debemos de hacer mención de que en esta categoría de litiasis biliar muchas veces no se incluye la microlitiasis, que en muchas de las ocasiones o muchos de los casos genera esto categorizado como casos que inicialmente están sin causa, que van desde un 7 a un 36% y que se consideran primero como una pancreatitis idiopática y que en realidad se deben a un cuadro de microlitiasis, pero que sería necesario hacer una ecoendoscopía para poder hacer el diagnóstico tal cual. En cuanto a la fisiopatología,
Primero, hay que tener en cuenta que tenemos una lesión inicial de las células acinares. Esta lesión inicial va a generar esta lesión de las células del parénquima pancreático va a generar que se liberen patrones moleculares asociados a daño. Entonces, estos patrones moleculares van a hacer que se liberen los mediadores primarios, que son el TNF-alfa, la interleucina 6 y la interleucina 1-beta. Estos mediadores, entonces, van a continuar con un ciclo de daño en la que va a haber una secreción de quimiosinas de alerta, en la que de relevancia tenemos a la interleucina 8. Entonces, continuamos con este eje en el que la interleucina 8 va a activar a receptores de neutrófilos. Entonces, va a reclutar estas células, estos neutrófilos, y los neutrófilos, por ende, van a formar trampas extracelulares o NETs. Estas trampas extracelulares van a intentar contener el daño que ya se está generando tal cual en el parénquima pancreático, pero en lugar de contenerlo, van a exacerbar la inflamación que ya se está presentando. Y se va a dar también la activación de tripsinógeno, que por ende va a empeorar la inflamación y va a generar, por ende, también autodigestión en las células pancreáticas. Posterior a esto, es importante que consideremos que hay otros mediadores que van a hacer que estos macrófagos adopten un fenotipo proinflamatorio, que es el fenotipo M1. Entonces, este fenotipo va a ser liberador de aún más citocinas. Entre ellas, la interleucina 1-beta continúa formando parte de este eje y se perpetúa con todo lo que ya les mencioné, el daño celular. Este daño celular se va a extender con la elevación de las interleucinas, como ya les mencioné, y esta inflamación, que primeramente era local, se va a volver una inflamación sistémica, dando por ende la respuesta sistémica, dando también presencia de translocación bacteriana por el hecho de que se es más propenso con esta inflamación sistémica que está ocurriendo. También ocurre el fallo multiorgánico y hay compromiso de órganos distales. Principalmente los afectados son los pulmones y los riñones. Y está la posibilidad de que se llegue hasta el caso de una necrosis infectada, debido a que hay migración de bacterias hasta las células pancreáticas. En el caso de la clínica, hay que considerar que la mayoría de los pacientes van a tener el dolor abdominal característico, que es este dolor en epigastrio, que es súbito, que es severo, transfixiante y que se irradia hacia la espalda en un 85 a un 95% de los casos. También están presentes los síntomas gastrointestinales, que son náuseas, emesis, que es incoercible y que ahorita les voy a explicar el mecanismo por el que se genera, que van desde un 50 hasta un 80% de los casos. Pueden incluso encontrarse taquicardia, signos de hipoperfusión, y en caso de que haya ya datos de gravedad, debemos de vigilar que el paciente no vaya a presentar disnea o la presencia de derrame pleural por toda esta respuesta inflamatoria sistémica que está sucediendo. El hecho de que haya la persistencia del CIRS por más de 24 horas es un predictor de falla orgánica y, por ende, se asocia a una alta mortalidad. También podemos encontrar ruidos hidroaéreos disminuidos y alteración del sensorio. Entonces, aquí ya consideraríamos que son como tal datos de alarma. ¿Por qué vomitan los pacientes con pancreatitis aguda? Aquí hay varios factores que se ven involucrados. Primero, porque hay una inflamación tal cual local pancreática. Posteriormente, también es importante que consideremos que la misma inflamación genera un hilo inflamatorio y dismotilidad gastrointestinal. Además de que hay una distensión intestinal e intolerancia a la vía oral. Entonces, esta distensión genera una éstasis de contenido y de gas que va a favorecer también a la presencia de vómitos. Y también considerar que el estímulo vagal que se genera en estos pacientes va a favorecer un vómito persistente.
Además, como complicación tardía, tenemos a las colecciones, que por el hecho de que están ocupando espacio tal cual en el abdomen, pueden asociarse a que se genere este efecto de vómito. Entonces, hay varias etapas de la fisiopatología que favorecen a la persistencia de esta emesis persistente, y debemos de considerar que la persistencia de náuseas y vómitos en casos de necrosis, incluso aunque esa necrosis no esté como tal infectada, indica un mal pronóstico y se debe de considerar drenaje o un debridamiento temprano, porque pues las consecuencias en general son sistémicas y hay riesgo de falla orgánica. Aquí como datos que no se presentan tanto, pero que es importante que consideremos por la gravedad a la que se asocian, están el signo de Gray-Turner, el signo de Cullen y el signo de Fox, que son estos que vemos aquí en las imágenes. El de Gray-Turner se asocia a equimosis o hematomas que están en los flancos. El de Cullen es periumbilical, y el de Fox que es asociado al ligamento inguinal y que se asocia más a una disección hemorrágica retroperitoneal. El mecanismo por el que se presentan mayormente estos dos, que es el de Gray-Turner y el de Cullen, es por paso del exudado hemorrágico retroperitoneal a través de planos faciales. Entonces, por eso se evidencia en la piel tal cual los hematomas o la equimosis. Y es importante que mencionemos que la sensibilidad de estos dos signos va del 1 al 3%, y pues por el hecho de que no se presentan tanto o de que no hay tanta pues incidencia de la presencia de estos signos, no tenemos una cifra tal cual de especificidad. Primero, en la evaluación inicial hay que considerar que debemos identificar a pacientes con riesgo en triage para que ingresen a UCI o para que estén en una cama que requiere constante monitoreo. ¿Cuáles son los predictores clínicos al ingreso que debemos de tomar en cuenta? Primero, la edad, mayor de 55 años, la obesidad, la alteración del estado mental y qué comorbilidades tiene el paciente. Y los marcadores de laboratorio de más relevancia en estos casos es el BUN, que es mayor a 20 o en aumento, el hematocrito, que es mayor a 44 o en aumento, que si recordamos el paciente del caso clínico tenía 48, y la creatinina, que se asocia a un nivel mayor a 2. Entonces, estos niveles y estos predictores clínicos es importante considerarlos para saber si el paciente está cursando con un cuadro grave. Y hay que considerar que la evaluación siempre debe de ser continua, porque las escalas solamente son complementarias al juicio que tenemos al evaluar el paciente. Primero, vamos a ver la clasificación de severidad, que es la clasificación de severidad de Atlanta, en la que se consideran como tres grados. La primera es la leve, que no hay fallo orgánico ni complicaciones locales o sistémicas. La moderadamente grave, que es solo un fallo orgánico transitorio que se va a delimitar, que va a remitir en menos de 48 horas y que no tiene un fallo persistente. En el caso de la grave, este fallo orgánico sí persiste por más de 48 horas y puede ser de un solo sistema o de más. Aquí es importante que agreguemos que en esta clasificación de DBC consideran otra entidad o más bien otro grado de clasificación en la que la mencionan como crítica, en la que el fallo orgánico persistente que se menciona en la clasificación del grave se suma a una necrosis infectada. Entonces, en la de Atlanta mencionan solo la duración en cuanto al fallo orgánico, que es menos de 48 horas o más de 48 horas, y en el caso de la que está basada en determinaciones, enfatiza aquí la necrosis infectada como el determinante crítico de mortalidad, que a pesar de que el paciente ya esté persistiendo por más de 48 horas con el daño, también involucra el hecho de que si tiene una necrosis infectada o no. En este es importante que consideremos que hay un 35.2% de mayor mortalidad, en este caso, en esta clasificación. Y como escalas de gravedad tenemos primero esta comparativa de BISAP versus Apache 2. En el caso de BISAP,
Los parámetros que incluye son solo 5. Entonces, como ventaja tenemos que es simple y que es rápido de aplicar. También que hay una alta capacidad predictiva de mortalidad antes del fallo orgánico. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Identificar el riesgo de mortalidad y de falla orgánica. En el caso de Apache 2, la ventaja es que está ampliamente validada, pero como desventaja es que es complejo, incluye muchas variables y no es específico tal cual para pancreatitis aguda. Requiere múltiples parámetros para calcularla, pero pues el punto es que estima severidad y riesgo de muerte. Es excelente para descartar gravedad si es un puntaje menor a 8. Aquí tenemos las dos escalas, entonces en la de VISAP solo son 5 parámetros y estos 5 parámetros, un puntaje mayor a 3 se asocia a más gravedad. En el caso de Apache, pues es el puntaje mayor a 8. En el caso de la escala de Ranson, aquí tiene más que nada importancia a nivel histórico, por el hecho de que previamente era más utilizada. ¿Por qué? Porque la escala de Ranson tiene una limitación importante, que es la necesidad de esperar 48 horas para calcularla. ¿Por qué? Porque se hace un cálculo inicial con los parámetros a las 0 horas y posteriormente se hace un cálculo con parámetros a las 48 horas. Estos parámetros a las 48 horas van desde la disminución del hematocrito más del 10%, el aumento de Boone más de 5, entre otros parámetros que debe de mantenerse vigilado al paciente para lograr el cálculo. El umbral de severidad va desde un puntaje mayor a 3 y en la mortalidad elevada lo define como un puntaje mayor o igual a 6. Aquí es importante, por ejemplo, la comparativa de estas clasificaciones. Entonces, tenemos la área bajo la curva de la predicción de la gravedad, en la que esta área bajo la curva es más elevada en el caso de VISAP. Entonces, VISAP se considera, a comparación de las otras dos, como un mejor predictor de gravedad. En el caso del rendimiento diagnóstico, tenemos, por ejemplo, que a comparación de VISAP, a comparación de las otras escalas, VISAP tiene mayor especificidad para el rendimiento diagnóstico en gravedad. En el caso de Apache 2 es el que tiene mayor sensibilidad. Y por ejemplo, para predicción de mortalidad, aquí tenemos que Ranson es la que tiene un mejor puntaje asociado al área bajo la curva. Pero como les mencionaba, este puntaje, a pesar de que es muy elevado, requiere 48 horas para completarse esta clasificación. Entonces, algunas variables no se obtienen rutinariamente si el paciente no está ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Y hay que hacer hincapié en esa variable, de que las otras escalas sí se pueden calcular en las primeras 24 horas. El VISAP, por ejemplo, tiene solo 5 variables y es fácil de calcular, pero tiene menor sensibilidad y especificidad que Apache 2 para predecir gravedad. Entonces, debemos de tomar en cuenta estas variaciones que cada una de las escalas tiene o las ventajas y las desventajas que cada una de ellas presenta. En el caso del CIRS, que se caracteriza por un pulso mayor a 90, una frecuencia respiratoria mayor a 20, temperatura mayor a 38 o menor de 36 y al recuento leucocitario mayor a 12 o menor a 4, debemos de darle pues esta definición de fallo orgánico, que es Marshall modificado, que es mayor o igual a 2 puntos. Entonces ya tenemos esta respuesta inflamatoria, pero aparte debemos de clasificar el Marshall modificado. Primero, respiratorio, una PAFI menor o igual a 300. En el caso de lo renal, una creatinina mayor o igual a 1.9, que si recordamos, el paciente que vimos en el caso clínico no tenía este nivel de creatinina, sino que tenía una creatinina de 1.1. Y en el caso de lo cardiovascular, una TA sistólica de menor de 90, a pesar de fluidos, quiere decir que está haciendo refractariedad. Y algo aquí súper importante que quiero que se lleven es que las enzimas pancreáticas como laboratorio de seguimiento no correlacionan con severidad, ni con el estado de gravedad,
ni con el estado de pronóstico que tiene el paciente. Entonces, no es recomendable pedirlas tras un diagnóstico inicial, porque no van a brindar ninguna relevancia tal cual laboratorial en cuanto al pronóstico que el paciente tiene. Los que sí aportan al seguimiento son los siguientes. La proteína C reactiva, que es útil a las 48-72 horas, en un punto de corte mayor a 150 para predecir severidad, con una sensibilidad de 38 a 61. Y en el caso de la especificidad, pues es de 89 a 90, basándonos con este punto de corte. En el caso de la procalcitonina, aquí se asocia más que nada a una necrosis infectada. El punto de corte de la procalcitonina es de 3.5 y su sensibilidad es de 90 y especificidad de 89. Y en el caso del BUN, aquí pues puede funcionarnos para varios factores. Primero, para el marcador dinámico para guiarnos la reanimación, que vamos a ver ahorita más adelante en tratamiento, que eso a partir de un BUN menor a 22. Entonces, a partir de este BUN, se puede ir adaptando el tratamiento con el manejo de líquidos IV. Y en el caso de, pues como predictor independiente de mortalidad, se asocia con un nivel mayor a 20. Entonces podemos hacer como la asociación. En el caso de que el BUN esté en disminución, evidentemente el paciente está respondiendo mejor al tratamiento y la terapia con líquidos puede irse adecuando. Pero en el caso de que sea mayor a 20, pues se asocia que el paciente tiene más probabilidades de fallecer. Y aquí vamos a ver la importancia de la imagenología. ¿Por qué? Porque hay varias alternativas que podemos tener. La primera es el ultrasonido, que ya les mencionaba que puede asociarse a una etiología biliar. Entonces, en el caso de que la etiología biliar se presente, pues tiene una sensibilidad de 40 a 73% y especificidad de 75 a 91. Pero, ¿cuál es la desventaja de utilizar el ultrasonido como parte de este abordaje? Es que puede subestimar la extensión del daño parenquimatoso, más aún si se toma al inicio del cuadro de pancreatitis aguda. En el caso de la tomografía con contraste, su sensibilidad es de 78 a 92 y su especificidad de 86 a 90, pero no se recomienda que se tome de rutina al ingreso. ¿Por qué? Porque la necrosis no se va a evidenciar tan pronto, entonces es óptima a las 76 o de 76 a 96 horas para evaluar ya la extensión de la necrosis que el cuadro del paciente está teniendo. Y en el caso de la resonancia magnética, la sensibilidad, pues a comparación de la tomografía, es más alta, 90 a 100% y especificidad de 88 a 98. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los casos en los que incluso llegaría a pensarse de primera instancia? En aquellos casos de alergia al contraste, de pacientes con falla renal y detección de microlitiasis o disrupción del ducto. Aquí quería puntualizarles las indicaciones de tomografía con contraste, que son varias. La primera es que haya una incertidumbre diagnóstica. La segunda es que haya una falla en la respuesta clínica, o sea que el paciente no esté respondiendo de 48 a 72 horas. La estadificación de la gravedad, tal cual para evaluar pues la presencia o no de qué tan extendida está la necrosis. Y en caso de sospecha de necrosis infectada, que es un deterioro de los 7 a los 10 días posteriores al inicio del cuadro, y también para detectar complicaciones vasculares, o por ejemplo en el caso que les mencionaba, que están estos signos que se asocian a equimosis, pues también sería de ayuda pedir la tomografía con contraste. El índice de severidad por tomografía se basa en dos cosas o en dos cálculos. Primero, suma el grado de Baltasar, que es de 0 a 4 puntos, y el porcentaje de necrosis, que va desde 0 a 6. Entonces, al sumar estos dos puntajes, nos da un índice total, nos da un cálculo total, que a cuanto más resultado obtengamos nosotros en ese cálculo, mayor grado de mortalidad y morbilidad. Entonces, tenemos a la clasificación de Baltasar, que en la clasificación del grado A
se considera un páncreas normal. En la B es un aumento de tamaño difuso del páncreas. En la C, una inflamación peripancreática. La D, una colección líquida única. Y en la E, ya hay la presencia de 2 o de más colecciones. Y en el caso de la necrosis, va desde ninguna, que le daríamos un puntaje de 0, menos del 30%, que es un puntaje de 2, del 30 al 50 un puntaje de 4 y más del 50 un puntaje de 6. Entonces, en cuanto más puntuación tengamos de manera total, más es el riesgo de complicaciones y de fallecimiento. Aquí me podrían ayudar para la tomografía. En el caso de la A, ¿de qué se trataría? ¿Quién me podría... Ah, Con las hojas. Vean, vean. ¿qué dice? Ok. Índice de severidad por TAC. En la imagen A. Ahí. Ajá, aquí. Para ver. Para ver qué le dice. Se te aparece abajo y arriba no sé punto. Bueno, aquí la veo. Pues aquí está. Simple, contrastado. Es una tomografía. Parece que está contrastada porque tiene real arterial. Aquí se encuentra el hígado. Aquí está el páncreas. Se encuentra bien delimitado. No se observa en la periferia ninguna densidad hipodensa que refleje edema. La verdad es que parece que puede estar agrandado el tamaño de la colita un poquito, pero hace falta algo para medirlo. Y parece para él es A. Bueno, sí, no se encuentra nada franco. Sí. A ver, la imagen de abajo me la describe. La C. La E. La C. Gracias por Falta de tamaño. Parece que Pero ¿dónde está el cambio? ¿Es así como hizo Pedro? ¿Con el más? ¿O se puede sacar la... ¿Segura que es el páncreas? quiero pensar. Y si no es el páncreas, chécate apenas. Ah, normal. La imagen es, está al mismo nivel, está más abajo. A ver, entonces, este páncreas, ¿sí es el que definió el páncreas o no? Callado. Ok. ¿Y es más que la tomografía del páncreas? No. ¿No? ¿De qué se está? Necrosis. ¿De hablamos? Ah, necrosis o colecciones. Acuérdense que necrosis es diagnóstico histopatológico. Colecciones con hidroperipancreas. Pues, un poquito Lo blanco no sé si es el mismo parénquima, está un poco complicado.
¿Qué creen que sea? La grasa no se va a quedar cuando se ve así, porque hay mucha inflamación alrededor, ¿va? Entonces, esto inclusive se puede hacer, que nos da esto como por la conexión, ¿va? Esto no es pero para que tengamos que tiene conexión que es la capa. ¿Va? ¿Cuántas conexiones tienes? A ver, una, la grandota, esta conexión entre sí. La más difícil es esta, en la que deben interpretar. No quiero que todos interpreten nada más. Un arriesgado, ¿quién la quiere? No van a poder interpretar imágenes o diferenciar si lo que están viendo es normal o alterado si no ven imágenes. Por eso fue le comenté a Karen que necesitábamos que vieran imágenes. ¿Vale? Entonces, si nunca ven imágenes, nunca van a saber lo que es normal y lo que es alterado. ¿Va? Aquí que vemos. ¿Qué es esto? Es un líquido libre. Está. ¿Dónde está el páncreas? A ver, ¿hacia dónde me voy? ¿A esto? Este es el páncreas, ya. Este es el páncreas. Esto es líquido libre. Si tengo líquido libre al lado del páncreas, ¿qué es esto? También es líquido libre. ¿Ah? También es líquido. ¿Qué ventajas le dan? Tiene dos conexiones otras fuera del páncreas. ¿Qué ventajas le dan? ¿Sí? Una E. ¿Ah? Porque está una acá y otra acá. ¿Ah? Aunque no esté calculado. Pues es una conexión. Aquí más que nada, a esto me parecía un sistema bien. ¿Sale? ¿Ah? Entonces le va a hacer. ¿Ah? Va. Tienen que ver imágenes para que puedan ver qué es normal. Y bueno, como les comentaba, aparte de el hecho de que el Baltasar se asocia más con la tomografía, el estudio que tiene más especificidad es la resonancia. Que en el caso de la resonancia, aquí nos aporta más en el caso de que haya detritos sólidos en colecciones y para detectar el caso de que haya una disrupción ductal con alta resolución, porque tiene una alta resolución espacial. Pero, por ejemplo, en la resonancia nos ayudaría a ver niveles en el caso de que haya presencia de gas y haya líquido. Entonces, nos ayuda a definir de manera más puntual el caso de que el caso de pancreatitis que se esté presentando requiera una intervención. Vamos a continuar con el caso clínico. La siguiente pregunta es, respecto a la reanimación hídrica inicial en este paciente, basándose en la evidencia del ensayo Waterfall y las guías ACG 2024, ¿cuál es la estrategia más adecuada? La opción A es una reanimación agresiva con bolo de 20 mililitros por kilo, seguido de una infusión a 3 mililitros kilo hora para prevenir necrosis. La opción B es una reanimación moderada con infusión de Ringer lactato a 1.5 mililitros por kilo por hora, con bolos solo si hay signos de hipovolemia. La C, una reanimación restrictiva con solución salina del 0.9% para evitar acidosis láctica. O la D, esperar a la monitorización de la presión venosa central antes de iniciar líquidos. Entonces, se trata de la opción B. Vamos a pasar entonces al manejo inicial, que es la reanimación hídrica, en el cual la piedra angular siempre es la fluidoterapia temprana con cristaloides isotónicos. Y como ya mencionábamos en la respuesta a la pregunta, la solución de elección es Ringer lactato. El Ringer lactato reduce la incidencia de este CIRS presente en los casos de pancreatitis comparado con una solución salina normal.
¿Por qué? Porque el lactato se ha asociado a que disminuye la inflamación sistémica mediante mecanismos de pH y de unión a ácidos grasos. Aquí vamos a darle esta puntualización al estudio Waterfall, que es de 2022, en el cual su objetivo principal fue comparar la seguridad y eficacia de una reanimación hídrica agresiva versus una reanimación hídrica moderada. En este estudio se incluyeron 249 pacientes y fue detenido prematuramente por razones de seguridad propios que se estaban dando con los resultados, los cuales vamos a ver a continuación. La distribución del grupo fue equitativa, fue una edad media de 57 años, con una etiología biliar predominante, 25% desarrolló SIRS y 42% con hipovolemia al ingreso. Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias que compararon? Las dos estrategias que compararon fueron estas que están aquí. El grupo agresivo inició con un bolo inicial de 20 mililitros por kilo más una infusión de 3 mililitros kilo hora. Y el grupo moderado pudo o no recibir un bolo, sin bolo si era normovolémico o un bolo de 10 mililitros kilo en caso de hipovolemia, más una infusión de 1.5 mililitros kilo hora. Al comparar los litros totales que se brindaron a ambos grupos, se considera que el grupo agresivo tuvo un total de administración en promedio de 7.8 litros. Y en el caso del grupo moderado, la cantidad de líquidos que se les administró fue un aproximado de 5.5. Si vemos la diferencia, es un aproximado de 2 litros más. Entonces, esto es importante que lo tengamos a consideración, porque cuántas veces no se le deja una solución de 1 litro a un paciente sin pensarlo 2 veces. Entonces, hay que ver los resultados. Las metas de reanimación primero que consideraron ellos fue una terapia dirigida por objetivos que ajustaban a las 12, a las 24, 48 y 72 horas, que se basaban en el estado de volemia versus sobrecarga del paciente. Y las variables que evaluaron incluyeron desarrollo de pancreatitis moderadamente grave a grave, en la que se incluyó la presencia o no de una necrosis presente ya infectada, y también aquí la presencia de sobrecarga de líquidos, que esto lo evaluaron tanto mediante clínica como mediante estudios de imagen en los que se lograra evidenciar. Los resultados principales, ¿cuáles fueron? Primero, para el caso de que si los pacientes desarrollaron una pancreatitis en un cuadro grave o no, en el caso del grupo al que se le brindó la terapia agresiva o con reanimación hídrica agresiva, desarrollaron estados de gravedad un 22.1 y en el caso de los moderados 16.3. Pero esta P no era realmente significativa. Entonces, en el caso de quienes hacían pancreatitis grave moderada, no fue significativo. ¿En qué sí fue significativo? En el hecho de la sobrecarga de líquidos. La terapia agresiva tuvo un porcentaje de 20.5 y en el caso de la terapia moderada, solo un 6.3. Solo un 6.3 por darles menos 2 litros a los pacientes. Entonces, la P era realmente significativa, 0.004. Y en cuanto a la estancia hospitalaria, los de la terapia hídrica agresiva tuvieron una mediana de 6 días y los de la terapia moderada de 5 días. Entonces, ¿cuál fue la conclusión principal de este estudio? Que la reanimación hídrica agresiva temprana incrementa significativamente el riesgo de la presencia de una sobrecarga de líquidos en los pacientes a comparación de si se les brinda solo una terapia de reanimación moderada. Entonces, bueno, la tasa inicial sugerida es ya sea con un bolo en el caso de los pacientes con hipovolemia o sin bolo en el caso de normovolemia, y después 1.5 mililitros kilo hora con Ringer lactato. El monitoreo es frecuente, se debe reevaluar cada 6 horas, las primeras 24, 48 horas, y las metas, como ya les mencionaba, es una reducción del BUN, se asocia a menos mortalidad
y mantener el gasto urinario, evitando que haya una hemodilución excesiva. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que la hidratación es más efectiva en las primeras 12 a 24 horas y después de las 24 horas puede llegar a ser perjudicial. En cuanto a la analgesia, el alivio del dolor debe de lograrse en las primeras 24 horas y la opción que se elige o la mejor opción son los opioides, en general la hidromorfona, que es preferida a comparación de la morfina y el fentanilo en pacientes que no están intubados. Debe de tomarse en consideración pacientes que tienen daño renal para evitar los AINES. No es tan recomendado en aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de un daño renal. Y la analgesia epidural puede considerarse en aquellos pacientes que cursan con un cuadro grave, que requieren dosis altas de opioides y que además esta analgesia epidural puede prevenir incluso que lleguen a una ventilación mecánica invasiva. En el caso de la nutrición, hay varios estudios al respecto. Primero, en el caso de la pancreatitis leve, se recomienda un inicio temprano de dieta oral dentro de las primeras 24 horas, pero es de acuerdo a la tolerancia. Y la dieta que se debe de elegir es aquella dieta que es baja en grasas, que es sólida y que es preferible a líquidos claros. En el caso de este estudio, el PADI 2021, hicieron una evaluación de la alimentación oral inmediata versus una alimentación convencional en pancreatitis leve moderada, que si recordamos previamente era más indicado el ayuno. Entonces, el desenlace evaluado, ¿cuál fue? El dolor y la estancia hospitalaria. El resultado que obtuvieron fue que la alimentación inmediata fue segura y no aumentó el dolor ni las complicaciones. Y como conclusión tenemos que el ayuno prolongado, que previamente se creía que era lo ideal en el caso de pancreatitis aguda, es innecesario en la mayoría de los pacientes. Y otra pregunta, ¿cuándo no iniciar la nutrición enteral temprana? Bueno, hay varios casos. Por ejemplo, en el caso de que haya una obstrucción intestinal, se considera una contraindicación absoluta. El hilio paralítico también se considera una contraindicación. La incapacidad de tolerancia clínica y cuando todavía tenemos una pancreatitis leve con dolor activo. En el caso de la nutrición en casos graves, hay un metaanálisis de 2022 en el que se incluyeron 381 pacientes que incluyó 8 ensayos clínicos. Aquí se evaluó la mortalidad, la falla orgánica y las infecciones y se concluyó que era superior una nutrición enteral sobre una parenteral total en pacientes a pesar de que tengan una pancreatitis aguda grave. Y aquí hay otro estudio también que me pareció importante mencionarles, que es de 2024, en el que evalúan una nutrición enteral temprana por sonda, que puede ser tanto nasogástrica como orogástrica, que se colocaba en menos de 24 horas, a comparación de una dieta oral iniciada a las 72 horas en pacientes con pancreatitis aguda predicha grave. ¿Cuál fue el desenlace de esto evaluado? Fueron las infecciones graves y la mortalidad. Y el resultado principal obtenido fue que no se encontraron diferencias significativas en infecciones o mortalidad y que 69% del total de los pacientes toleró vía oral sin requerir sonda. Entonces, como conclusión se tiene que la nutrición enteral temprana por sonda no fue superior. Entonces, ¿qué podemos esperar a que se inicie la dieta vía oral sin ponerle una sonda nasogástrica al paciente u orogástrica, que es un poco más invasivo y que el paciente puede incluso esperar a las 72 horas, pero que, pues, ok, entonces el paciente ya pasó 72 horas sin tolerar vía oral y no le han puesto sonda, entonces podría considerarse la colocación de la sonda nasogástrica. La siguiente pregunta es que el paciente que de nuestro caso clínico presentado evoluciona a las 72 horas con persistencia de SIRS, fiebre de 38.5 y aumento del BUN a 35. Le realizan una tomografía con contraste que muestra necrosis del 40% del parénquima pancreático sin gas extraluminal. ¿Cuál es la conducta indicada respecto al uso de antibióticos, tomando en cuenta que el paciente tiene presencia de necrosis del 40%?
No, o sea, presentó un pico, no, o sea, ¿cómo? No, no ha presentado pico de fiebre, no. Ok, Sí, pero el paciente no presentó un pico nuevo de fiebre. Bueno, aquí vamos a ver más adelante por qué no debe de darse profilaxis antibiótica en caso de necrosis estéril. Aquí, bueno, vamos a empezar con el uso de antibióticos. ¿Cuándo no se deben de usar los antibióticos? Siempre que se tenga una necrosis estéril. A veces o muy frecuentemente se brinda profilaxis en caso de que el paciente presente necrosis, que realmente no se encuentra infectada. Se ha visto que no reduce la mortalidad ni la incidencia de una necrosis infectada y que aumenta el riesgo de hongos y de bacterias multiresistentes. Hasta un 60, 90 a 80% de los pacientes reciben antibióticos sin indicación clara. Aquí, ¿cuándo vamos a sospechar de una necrosis infectada? En caso de que se presente fiebre, leucocitosis, un deterioro clínico tras 7 a 10 días de evolución y en la imagen puede encontrarse como signo patognomónico gas extraluminal en necrosis que puede ser apreciado en TAC. Este signo tiene una sensibilidad de 56% y una especificidad de 97%. Y el manejo que se brinda es antibióticos empíricos con penetración pancreática conocida, que vamos a ver más adelante. Generalmente esta infección es monomicrobiana, por E. coli como mayor causal, Klebsiella y Enterococcus. La elección del antibiótico que debe de brindarse en estos casos es los carbapenémicos como el imipenem, el meropenem, las quinolonas como el ciprofloxacino, moxifloxacino, más metronidazol o cefalosporinas de tercera o cuarta generación más metronidazol. Y la duración debe de ser tan corta como sea posible y suspender si los cultivos que se tienen son negativos. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre lo de los cultivos. En el ensayo Pointer de 2021, se vio en resultados que un 39% de los pacientes que evaluaron con necrosis infectada resolvieron únicamente con antibióticos y que retrasar el drenaje más de 4 semanas o a las 4 semanas fue igualmente seguro y requirió menor número de intervenciones. Entonces, pueden resolver solo con antibiótico durante 4 semanas. Entonces, el pico de esta necrosis pancreática infectada se da entre la segunda a la cuarta semana y el diagnóstico es mediante sospecha clínica y presencia de gas en tomografía y la punción por aguja fina ya no es de rutina. El diagnóstico clínico radiológico suele bastar para iniciar este manejo. Entonces, no a todos los pacientes se les va a funcionar y puede brindarse este manejo antibiótico, como les mencionaba, durante las 4 semanas. La mortalidad aumenta significativamente desde un 30 hasta un 35% a comparación de pacientes que tienen necrosis estéril. Y en el caso de el manejo que le vamos a dar a estas necrosis pancreáticas infectadas, primero, en los pacientes que están estables, se puede brindar un ciclo de antibióticos de 2 a 4 semanas para permitir la maduración hasta que esté encapsulado antes de intervenirlo. Y en el caso de los pacientes inestables, se puede considerar un drenaje temprano o una necrosectomía si no responde a un manejo médico. En cuanto al mantenimiento, pues lo que les mencionaba, la infección puede resolver solo con antibióticos en casos selectos. Ahora la siguiente pregunta. A la cuarta semana de evolución, el paciente ahora sí presenta deterioro clínico, nuevo fallo orgánico y la tomografía muestra una colección necrótica encapsulada con presencia de gas. Se decide una intervención bajo el Step Up Approach. ¿Cuál es el orden recomendado de intervención? Tenemos varias opciones.
La primera, necrosectomía abierta inmediata para control de daños. La segunda, drenaje percutáneo o endoscópico transmural como primera línea, difiriendo la necrosectomía. La tercera, un lavado peritoneal y una colecistectomía de urgencia. Y la D, que es antibioticoterapia exclusiva por 4 semanas adicionales sin drenaje. Entonces tenemos que la opción D es la correcta, que es un drenaje percutáneo o endoscópico transmural como primera línea, difiriendo la necrosectomía, que ahorita vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué? Porque el Step Up Approach va desde lo menos invasivo hasta lo más invasivo. Primero, ya mencionábamos la antibioticoterapia y el soporte. Posteriormente, se considera que podemos brincar al paso escalonado de drenaje percutáneo o endoscópico transmural de estas colecciones. Y el paso 3 ya es un debridamiento mínimamente invasivo, que es guiado por video o una necrosectomía endoscópica, si no hay mejoría tras un drenaje en el segundo paso. Entonces, este abordaje reduce las complicaciones y los costos, además de que la necrosectomía abierta inmediata, pues refieren presentarse más complicaciones. Aquí, en el estudio Tension, compararon un abordaje endoscópico versus uno quirúrgico con guiado por video. En este concluyeron que en cuanto a mortalidad y en cuanto a complicaciones, la vía endoscópica en colecciones retrogástricas es de elección, y en el caso del abordaje, que es mínimamente invasivo, pero que es guiado por video, es de elección en colecciones paracólicas. Entonces, deben de tener en cuenta que cada uno de los abordajes, pues, va dependiendo de la localización de la colección. En el caso del estudio Panther, aquí también es el mismo abordaje del Step Up, pero este abordaje redujo las complicaciones que se presentaban hasta en un 40% a comparación de un 69% en caso de que se haga cirugía abierta a los pacientes. Entonces, los tratados con técnica videoasistida presentaron menos falla orgánica de nueva aparición y menores costos, a comparación de que la cirugía se haga de manera tal cual abierta. Entonces, por ejemplo, lo que ya les mencionaba, aquí, dependiendo de la localización de las colecciones, se decide la vía, pero de todas formas, la videoasistida incluso llega a ser mejor reporta menos complicaciones que el hecho de realizar una cirugía abierta. Y es importante que consideremos que operar una necrosis antes de las 4 semanas aumenta drásticamente la mortalidad. Por eso mismo debe de esperarse 4 semanas, incluso el hecho de que podemos brindar ciclos de antibiótico de 2 a 4 semanas para el hecho de esperar a ver la respuesta clínica que tiene el paciente. También hay controversia respecto a la CEPRE y a la colecistectomía. En el caso de la CEPRE, se evaluó a comparación en este estudio, por ejemplo, de manejo conservador, en el que no se realiza una CEPRE. Entonces, en este caso, se concluyó que la CEPRE está indicada solo en colangitis u obstrucción biliar persistente. Y en el caso de la colecistectomía, que se evaluó en este estudio de Poncho 2015, se concluyó a comparación, por ejemplo, de que se haga una colecistectomía previo a que el paciente se vaya de alta, a comparación de que el paciente se programe para una colecistectomía posterior al egreso, el 18% de los pacientes recurrió en una cirugía diferida, a comparación del 0% de los pacientes que se intervinieron antes de darse su alta. Aquí a mencionar las complicaciones locales que están en la clasificación de Atlanta, es importante que tomemos en cuenta esta diferencia de tiempo, que es menos de 4 semanas o más de 4 semanas. En el caso de las colecciones que son líquidas peripancreáticas agudas, que son menores a 4 semanas, no tienen una pared definida, generalmente resuelven de manera espontánea, a comparación, por ejemplo, del pseudoquiste, en el cual sí hay una pared con cápsula bien definida, no hay contenido sólido y puede
causar síntomas por compresión, que era lo que les mencionaba que podría favorecer al vómito. Y en el caso de la pancreatitis necrosante, que es la que les mencionaba en un inicio, aquí en menor a 4 semanas contiene líquido y detritos necróticos, no tiene una pared definida, está en una etapa temprana de las colecciones necróticas, y en el caso de la que ya está encapsulada, que es la que les mencionaba previamente, es mayor a 4 semanas, contiene material necrótico con una pared inflamatoria madura y puede generar síntomas o complicaciones locales. Además de que en caso de que esté presentando el paciente manifestaciones sistémicas y de que su grado de severidad sea ya evidente, puede requerir una intervención quirúrgica. Y ya como parte, para finalizar, las complicaciones sistémicas y fallo orgánico que pueden considerarse en pacientes que tienen pancreatitis aguda varían mucho, pero en general son exacerbación de comorbilidades previas, que haya una disfunción persistente, o sea, mayor a 48 horas, puede aumentar la presión intraabdominal mayor a 20 milímetros de mercurio y sumarse un nuevo fallo orgánico, lo que se denomina un síndrome de compartimento abdominal. Puede haber presencia de hemorragia por la erosión de los vasos, presencia de pseudoaneurismas que también pueden erosionarse, la trombosis de la vena esplánica, el síndrome del conducto pancreático desconectado, que les mencionaba que era mejor evaluarlo por resonancia magnética, y la insuficiencia pancreática con secuelas crónicas. Como conclusiones, ¿qué es importante llevarnos para siempre? Pues, porque siempre, porque me parece importante que consideremos que no deben de tomarse enzimas pancreáticas de control en los pacientes una vez que ya se hizo el diagnóstico inicial. Esa sería la principal conclusión. La segunda sería que el diagnóstico se hace con 2 de 3 criterios y no necesariamente se necesita que tenga presencia de un estudio de imagen ya para iniciar el tratamiento. La reanimación hídrica moderada con Ringer lactato es la de elección y se debe siempre de vigilar la sobrecarga en los pacientes. Y bueno, también aquí considerar que el inicio temprano de la nutrición puede ser oral de preferencia si el paciente lleva 72 horas, pero puede ser enteral por nasogástrica preferiblemente para que no sea tan incómodo para el paciente si el paciente no toleró vía oral después de 72 horas. No usar antibióticos profilácticos, solo terapéuticos en caso de que ya se tenga un deterioro clínico nuevo en el que se sospeche de una necrosis infectada. Y las intervenciones necróticas se deben de basar por el step-up approach y esperar siempre 4 semanas si el paciente está estable. Además de esto, me parece importante mencionarles que la colecistectomía debe realizarse antes de que los pacientes se vayan de alta, si no, la incidencia, bueno, el regreso a hospitalización es considerable a comparación de los que sí se les hace la colecistectomía. Sé que eso no está en nuestras manos, pero pues es algo que debemos de conocer. Sí, otras, por lo menos, otras causas abdominales de elevación de la amilasa, que no tengan que ver nada con la